Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía porque, como siempre, tenemos un tema que les va a encantar. Hoy nos vamos a sumergir en un drama que hay, Dios mío, es de esos que te dejan con la boca abierta. El título lo dice todo, ¿verdad? Guldem desenmascara a Khan. La madre revela el secreto de Diletta y el amor. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida y les recuerdo que este es el lugar donde desmenuzamos chismes, analizamos romances y nos sumergimos en el mundo del drama con todo el jugo. Así que si les gusta estar al tanto de todo lo que está pasando, si les encanta el chisme, si aman descubrir secretos y sobre todo, si les fascina el amor, están en el lugar correcto. Y para que no se pierdan nada, les invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y por supuesto, darle al like si les gusta lo que ven. Ya saben, es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, entrando en materia, prepárense porque la cosa se pone buena. Guldem, la reina del chisme, la que siempre sabe más de lo que aparenta, ha desenmascarado a Khan. ¿Y quién es Khan? Pues para los que no estén familiarizados con esta historia, Khan es el protagonista de un drama amoroso de aquellos, un hombre con un pasado turbulento y con secretos que, bueno, ya verán. Guldem, con su olfato infalible, ha descubierto la verdad detrás de su fachada. Y la verdad, amigos, no es nada bonita. Resulta que Khan, no es quien dice ser. Durante mucho tiempo ha estado jugando a dos bandas, engañando a varias personas y tejiendo una red de mentiras que ahora se está desmoronando. Guldem ha reunido pruebas, ha hablado con testigos, ha investigado a fondo y ¡boom! El castillo de naipes de Khan se vino abajo. Se ha descubierto que tenía una doble vida, una familia secreta, y que sus supuestas intenciones de encontrar el amor verdadero eran, en realidad, solo una estrategia para manipular y conseguir lo que quería. La traición, la mentira, el engaño, todo a la vista. Y ahora, ¿quiénes son las víctimas de todo esto? Pues, entre otras, Diletta. Diletta, una mujer que creyó en Khan, que le entregó su corazón y que ahora se enfrenta a la dolorosa realidad. Pero aquí es donde entra en juego el segundo plato fuerte de nuestro drama, la madre de Diletta. La madre de Diletta, una mujer sabia con instinto maternal y con un conocimiento profundo de su hija y de la situación, ha decidido hablar. Ha decidido revelar un secreto que guardaba celosamente, un secreto que podría cambiarlo todo. Este secreto, amigos míos, está relacionado con el pasado de Diletta, con una historia que la ha marcado y que, de alguna manera, explica por qué se enamoró de Khan. La madre de Diletta, harta de ver sufrir a su hija, decidió contar la verdad, para que Diletta, por fin, pudiera liberarse de las cadenas del pasado y comenzar a sanar. ¿Y cuál es ese secreto? Bueno, no les voy a dar todos los detalles, pero les puedo adelantar que involucra un trauma, una herida emocional muy profunda, y una necesidad desesperada de encontrar el amor y la validación. Es una historia de sufrimiento, pero también de resiliencia, de superación y de la búsqueda de la felicidad. La madre, al revelar este secreto, no solo busca ayudar a su hija a sanar, sino también a que se dé cuenta de que Khan no es el hombre que necesita en su vida. La madre, con su amor incondicional, quiere que Diletta encuentre el amor verdadero, un amor que sea honesto, respetuoso y que la haga feliz. Y aquí es donde entra en juego el tema del amor. ¿Qué es el amor? ¿Cómo sabemos si es verdadero? ¿Es posible encontrar el amor después de sufrir una traición? Estas son algunas de las preguntas que nos planteamos al analizar esta historia. Vemos cómo el amor puede ser ciego, cómo nos puede llevar a cometer errores y a aferrarnos a relaciones que no nos convienen. También vemos cómo la falta de amor propio, la baja autoestima y el miedo a estar solos pueden influir en nuestras decisiones y en la elección de pareja. Diletta, en su búsqueda de amor y aceptación, se dejó llevar por Khan, sin darse cuenta de que estaba construyendo un castillo de arena. Pero esperen, que aún hay más. Guldem, después de desenmascarar a Khan y de enterarse del secreto de Diletta, decide hacer algo más, decide buscarle una nueva oportunidad en el amor. Guldem, con su afán de ser Cupido, decide presentársela a un hombre que sí, que realmente vale la pena, alguien que sí merece su amor. Este hombre, según Guldem, es todo lo contrario a Khan, honesto, leal, respetuoso y sobre todo, capaz de amar de verdad. ¿Será que Diletta logrará encontrar la felicidad con esta nueva persona? ¿Logrará sanar sus heridas y volver a confiar en el amor?
La respuesta, amigos, la tendremos más adelante, pero les puedo asegurar que el final de esta historia será inesperado. En resumen, hemos visto cómo Gul'dan desenmascara a Khan, revelando su verdadera naturaleza y sus mentiras. Hemos conocido el secreto de Diletta, la herida que la marcó y la impulsó a buscar el amor de manera desesperada. Y hemos reflexionado sobre el amor, la traición, la superación y la búsqueda de la felicidad. Es una historia llena de emociones, de intriga, de drama y sobre todo, de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que podemos superar las adversidades y que siempre, siempre, hay una nueva oportunidad para ser felices. Así que hasta aquí hemos llegado con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Les agradezco muchísimo por acompañarme, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. No se olviden de dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué opinan de Khan? ¿Creen que Diletta encontrará el amor verdadero? Déjenmelo saber en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más chismes, más análisis y más drama. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chicos y chicas, prepárense porque la cosa se pone muy jugosa. Ya lo saben, si les gusta el drama, este es su canal. Hoy, como les dije, nos sumergimos de lleno en una historia que tiene todos los ingredientes: traición, secretos, una madre que lo da todo por su hija y, por supuesto, la búsqueda del amor verdadero. Así que agarren sus palomitas, porque esto está que arde. Para los que se conectan por primera vez, sean bienvenidos. Aquí en este canal, desmenuzamos las historias más impactantes, analizamos a fondo los romances y desvelamos los secretos más jugosos del mundo del drama. Si les encanta el chisme, las intrigas y los giros inesperados, este es su lugar. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y, por supuesto, darle al like si les gusta lo que ven. Su apoyo es lo que me da energía para seguir trayéndoles estas historias. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Gul'dan, la reina indiscutible del chisme, la que siempre tiene la primicia, ha destapado la olla. Ha desenmascarado a Khan, el hombre que parecía ser el príncipe azul de Diletta. ¿Y quién es Khan? Para los que no estén al tanto, Khan es un personaje central en esta historia, un hombre que a primera vista lo tenía todo: encanto, carisma, éxito. Pero ay, amigos, la apariencia engaña. Gul'dan, con su olfato agudo y su habilidad para desenmascarar a los mentirosos, ha descubierto la verdad sobre Khan. Ha revelado que este hombre, con su sonrisa perfecta y sus promesas vacías, no es más que un impostor. Un lobo con piel de cordero, por decirlo de alguna manera. La investigación de Gul'dan ha sido exhaustiva. Ha recabado pruebas, ha entrevistado a personas cercanas a Khan, ha analizado cada detalle, y la bomba explotó. Se ha descubierto que Khan ha estado llevando una doble vida. Una doble vida llena de engaños, mentiras y manipulaciones. Tenía una familia secreta, ocultaba su verdadero pasado y, lo peor de todo, utilizaba a las mujeres para conseguir sus objetivos. Khan, el supuesto romántico, el hombre que prometía amor eterno, resultó ser un maestro de la manipulación. Usaba el encanto y las promesas para obtener lo que quería, sin importar el daño que causaba. La traición, la mentira y el engaño eran sus armas. Y Diletta, lamentablemente, fue una de sus víctimas. Y aquí es donde entra en escena Diletta, la mujer que creyó en Khan, que le entregó su corazón y que ahora se enfrenta a la dolorosa realidad. Diletta, una mujer sensible con una gran capacidad de amar, se enamoró perdidamente de Khan, creyendo en sus palabras y en sus promesas. Pero la verdad, como siempre, salió a la luz. La decepción, el dolor y la traición son emociones que ahora la atormentan. Se siente engañada, utilizada y con el corazón roto. Pero en medio de este caos, aparece una figura clave, la madre de Diletta. La madre de Diletta, una mujer con una sabiduría innata, con un amor incondicional por su hija, ha decidido actuar. Ha decidido revelar un secreto que guardaba celosamente, un secreto que podría cambiarlo todo. Un secreto que está ligado al pasado de Diletta, a una herida emocional que la ha marcado y que, de alguna manera, explica por qué se enamoró de Khan.
La madre, al ver el sufrimiento de su hija, no puede quedarse de brazos cruzados. Sabe que el pasado de Diletta, aunque doloroso, es clave para entender sus decisiones y su búsqueda del amor. Y para que Diletta pueda sanar y liberarse de las cadenas del pasado, decide contar la verdad. ¿Y cuál es ese secreto? No voy a revelar todos los detalles, de eso sería arruinar la historia. Pero les puedo adelantar que involucra un trauma, una experiencia que marcó profundamente a Diletta, dejándole una herida emocional que tardó en sanar. Una herida que la hizo vulnerable, que la hizo buscar desesperadamente el amor y la validación, y que la llevó a cometer errores en sus relaciones. El secreto de Diletta es una historia de sufrimiento, de dolor, pero también de resiliencia y de superación. Es una historia que nos muestra cómo las experiencias del pasado pueden influir en nuestras decisiones y en la búsqueda de la felicidad. Y sobre todo, es una historia que nos habla de la importancia del amor propio y de la necesidad de sanar las heridas emocionales para poder encontrar el amor verdadero. La madre, al revelar este secreto, no solo busca ayudar a Diletta a sanar, sino también a que se dé cuenta de que Khan no es el hombre que necesita en su vida. Quiere que Diletta entienda que merece algo mejor, un amor honesto, respetuoso y que la haga feliz. Un amor que no la manipule, que no la engañe, que no la hiera. Y aquí es donde volvemos al tema central de esta historia, el amor. ¿Qué es el amor verdadero? ¿Cómo sabemos si estamos en una relación sana? ¿Es posible encontrar el amor después de sufrir una traición? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea este drama. El amor, a menudo, nos ciega. Nos hace ver lo que queremos ver y nos impide ver la verdad. Nos aferramos a relaciones que no nos convienen, a personas que no nos hacen bien, por miedo a estar solos, por la necesidad de ser amados, por la baja autoestima. Diletta, en su búsqueda de amor y aceptación, se dejó llevar por Khan, sin darse cuenta de que estaba construyendo un castillo de arena. Creyó en sus palabras, en sus promesas, y se aferró a él, incluso cuando las señales de alarma eran evidentes. Pero afortunadamente la verdad salió a la luz. Y ahora Diletta tiene una nueva oportunidad. Una oportunidad para sanar, para aprender de sus errores, y para encontrar el amor verdadero. Y como si fuera poco, Guldem no se queda de brazos cruzados. Después de desenmascarar a Khan y de enterarse del secreto de Diletta, decide actuar. Con su olfato de Cupido, decide buscarle una nueva oportunidad en el amor. Guldem, siempre dispuesta a ayudar, a hacer de las suyas, decide presentarle a Diletta a un hombre que sí, que realmente vale la pena. Un hombre honesto, leal, respetuoso y sobre todo, capaz de amar de verdad. Un hombre que es todo lo contrario a Khan. ¿Será que Diletta logrará encontrar la felicidad con esta nueva persona? ¿Logrará sanar sus heridas y volver a confiar en el amor? ¿Logrará superar la traición y empezar una nueva vida? La respuesta, amigos, la tendremos más adelante. Pero les puedo asegurar que el final de esta historia será inesperado. Prepárense para giros sorprendentes, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho drama. En resumen, hemos visto cómo Guldem desenmascara a Khan, revelando su verdadera naturaleza y sus mentiras. Hemos conocido el secreto de Diletta, la herida que la marcó y la impulsó a buscar el amor de manera desesperada. Y hemos reflexionado sobre el amor, la traición, la superación y la búsqueda de la felicidad. Es una historia llena de emociones, de intriga, de drama y sobre todo, de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero existe, que podemos superar las adversidades y que siempre, siempre, hay una nueva oportunidad para ser felices. Y antes de despedirme, quiero darles un pequeño adelanto de lo que viene. Guldem no para. Después de presentar a Diletta a este nuevo hombre, la historia da un giro inesperado. Un secreto del pasado de Khan sale a la luz, revelando una conexión sorprendente con la vida de Diletta. ¿Será que el destino está jugando con ellos? ¿O se trata de una nueva trampa de Khan? Tendremos que esperar para descubrirlo. Así que hasta aquí hemos llegado con el chisme de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encanta compartir estas historias con ustedes. Les agradezco muchísimo por acompañarme, por ver el vídeo hasta el final y por ser parte de esta comunidad tan maravillosa. Sin ustedes, nada de esto sería posible. No se olviden de dejarme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Qué opinan de Khan? ¿Creen que Diletta encontrará el amor verdadero?
¿Qué esperan del futuro de esta historia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me interesa mucho conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un buen like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más chismes, más análisis y más drama. Me encanta que me acompañen en cada aventura. Los quiero. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. No se pierdan la continuación, porque esto se pone cada vez mejor. Chao, chao.